Listo, ahora sí. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Espero que sí. Ah, ya. Ya, perfecto. Nada más eso quería saber. Listo. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Continuando con el rol de teóricas, el día de vías urinarias. Es un tema interesante, no solamente vamos a ver la parte radiológica, vamos a revisar la parte de ecografía, tomografía, que son tan importantes. Entonces, comenzar con un breve repaso de la anatomía, hablando un poquito sobre el aparato urinario. El aparato urinario es uno de los aparatos más importantes que tenemos en nuestro organismo. Tiene una función primordial, que es aquella de producir orina y eliminarla del cuerpo. Está conformada por diferentes órganos, entre ellos los dos riñones, uréteres, vejiga y uretra. Bueno, eso lo sabemos todos. Un poquito hablamos algo de los riñones. Los riñones son dos órganos retroperitoneales, se encuentran localizados a ambos lados de la columna y tienen una situación ligeramente oblicua con el extremo superior más medializado, un poquito más hacia el medio. Tienen forma de una habichuela, eso es lo que dicen los libros, un peso aproximado de 150 gramos y en relación a su configuración nosotros podemos encontrar un parénquima y un seno renal. En el parénquima podemos diferenciar la corteza, que es toda la parte externa que se extiende, y la médula. La médula representada por la médula está representada por las pirámides de Malpighi. Entre las pirámides de Malpighi, la corteza se extiende formando las columnas de Bertin. Después, a nivel del seno renal, tenemos las estructuras vasculares, tenemos el sistema colector, que es lo que nos interesa, que está conformado por los cálices menores, cálices mayores, la pelvis, y bueno, de la pelvis es el lugar que se comunica con el urétero. Después, en relación a los uréteres, también son órganos retroperitoneales. La función de los uréteres es transportar la orina desde los riñones hacia la vejiga. La medida, van a encontrar diferentes medidas dependiendo de la referencia bibliográfica que tengan. Miden entre 28 a 34 centímetros. Esto también va a variar de acuerdo al biotipo de la persona. Lo importante a nivel de los uréteres es que recordemos que existen tres puntos de constricción fisiológicos, tres estrecheces fisiológicas, que están localizadas, uno a nivel ureteropélvica o pielo ureteral. En la unión entre la pelvis y el uréter hay un área estrecha. Otro, el reborde de la pelvis, el lugar donde los uréteres cruzan con los vasos ilíacos. Ahí tenemos otro punto estrecho. Y el tercero, que es el más estrecho aún, es la unión urétero-vesical, el lugar donde el uréter se ingresa a la vejiga, la unión urétero-vesical. ¿Por qué son importantes estos puntos? Porque Doctora, cuando... Dime. una consultita, ¿está haciendo con las diapositivas? Porque no se están moviendo, o bueno, lo está explicando así, ¿no? Estoy en la imagen de uréteres. ¿No ven esta mi pantalla todavía? ¿De los uréteres? No, está en la primera, doctora, diapositiva. ¿Se quedó en la primera? Ahí ya. Permítanme, voy a compartir pantalla. Creo que he compartido mal. Denme un momentito. A ver, ¿cómo vuelvo a mi reunión? Ya. Pantalla completa, esto debe ser entonces. A ver, ahora sí ven lo que estoy moviendo en mi pantalla. ¿Sí? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ah, ya, ahora sí. Pucha, van a Sí, doctora, disculpar. gracias. Ando chacreándome siempre conmigo. Bien, bueno. Les había hablado un poquito del aparato urinario, les había hablado algo de los riñones y estábamos en la parte de uréteres. Estaba mencionándoles las constricciones anatómicas. La unión pielo-ureteral, el lugar donde los uréteres cruzan con los vasos ilíacos, y a nivel de la unión urétero-vesical. Esos son los tres puntos estrechos. Les decía que son importantes porque en esos lugares, cuando existe patología litiásica principalmente, cuando hay piedras, es a esos niveles donde nosotros vamos a encontrar detenidas las piedras. Se van a detener aquí, se van a detener a nivel del borde de la pelvis, reborde de la pelvis, a nivel del promontorio también le llaman, que es el lugar donde cruza con los vasos ilíacos,
Y principalmente les vamos a encontrar a este nivel, que es el área más estrecha. Es ahí donde se suelen atascar las piedritas y tenemos que buscarlas a ese nivel. En relación a la vejiga, solamente mencionar que es un saco músculo-membranoso, tiene músculos, membranas, y la única función que tiene es servir como reservorio de orina. Ahí, bueno, lo ultimito, la uretra que va a variar. El aparato urinario en la mujer y en el varón es prácticamente el mismo, excepto a nivel de la uretra. A nivel de la uretra sabemos que la mujer tiene una uretra más corta, unos 4 centímetros, y en el varón la uretra es más larga y tiene diferentes porciones. Esa es la única diferencia que existe entre hombres y mujeres en relación al aparato urinario. ¿Cuáles son los métodos de imagen que nos permiten valorar el aparato urinario? Tenemos la ecografía, que es uno de los más importantes. Generalmente es el primer estudio que se solicita para valorar aparato urinario. Es el que está más a nuestro alcance, es accesible, no es invasivo, es barato también y nos da muchos datos muy importantes. Entonces, la ecografía es uno de los primeros estudios que se solicita cuando se sospecha de patologías del aparato urinario. Después tenemos a la radiografía, que puede ser radiografía simple o radiografía contrastada. La tomografía es uno de los mejores estudios y en cada sistema, en cada aparato, como se han dado cuenta, la tomografía ha ido ya desplazando a los estudios contrastados, por ejemplo, porque nos brinda un gran detalle de las estructuras anatómicas. Y la resonancia magnética, que también es importante, pero bueno, por su costo es algo, no se lo puede solicitar a cualquier paciente, ¿no? Esa es la única limitación que tenemos. Sin embargo, existen casos en los que sí hay que solicitarlos cuando no se puede realizar una tomografía, por ejemplo. Aquí otra pequeña diapositiva sobre los métodos de imagen para entender un poquito más. Les había mencionado sobre la radiología. Tenemos la radiografía simple y la radiología contrastada. ¿Qué quiere decir la radiología simple? La radiografía simple de abdomen en este caso es aquella en la que no se emplean medios de contraste. Eso es lo que quiere decir este término, simple. Y luego tenemos el otro lado, que son los estudios radiológicos contrastados. Entre los estudios radiológicos contrastados, los que nos permiten valorar el aparato urinario son la urografía excretora, o urograma excretor, o urografía intravenosa, así también le llamamos, y la cistouretrografía retrógrada. Estos son los dos estudios que aún se solicitan con mucha frecuencia para valorar el aparato urinario. Cistouretrografía retrógrada miccional, si queremos ver reflujo vésico-ureteral. Pero ya vamos a hablar de eso. La ecografía, les dije, es uno de los métodos más importantes, más utilizados. El primero es el estudio de inicio, el que ustedes van a solicitar cuando sospechen de patología del aparato urinario. La tomografía es el mejor estudio, nos permite una valoración excelente de la anatomía y de la patología. Entonces, de la tomografía, lo que tienen que saber ustedes es que pueden solicitar una tomografía sin contraste y una tomografía con contraste. A la tomografía sin contraste la denominamos pielotomografía. Y a la tomografía con contraste tenemos dos modalidades. Tenemos la urotomografía, que está enfocada al aparato urinario, y la angiotomografía, que es aquella que está dirigida a la valoración de vasos sanguíneos. Su nombre lo dice, angio quiere decir vasos sanguíneos. Después, la resonancia magnética, bueno, también tenemos dos modalidades, la uroresonancia, la angioresonancia, lo mismo. Si queremos ver el aparato urinario, es la uroresonancia. Queremos ver vasos sanguíneos, la angioresonancia. En relación al primer estudio, la radiografía simple de abdomen. ¿En qué casos se solicitan en relación al aparato urinario, en relación a la patología urinaria? Uno, nos permite la detección de urolitiasis. Aquí tenemos, por ejemplo, estas pequeñas imágenes radiopacas que están en topografía del riñón derecho son sospechosas de litiasis renal. Por lo tanto, puede ser detectado en una radiografía simple siempre y cuando las piedritas sean radiopacas. Lo que tenemos que saber es que los cálculos también pueden ser radiolúcidos. Ahora sí. Entonces, siempre y cuando la litiasis renal, los litos sean radiopacos, sí son detectables en una radiografía simple. Otro, también nos permite examinar la posición de catéteres. Los catéteres que generalmente se utilizan en el aparato urinario, o el catéter que generalmente se utiliza es el catéter doble J,
Y en realidad cualquier catéter que sea utilizado en un paciente puede ser valorado a través de la radiografía simple. Podemos encontrar patología, por ejemplo, un hilo paralítico, un hilo mecánico, secundario a obstrucciones intestinales. Podemos detectar masas que dependan de riñones. Podemos detectar lesiones óseas, por ejemplo, bueno, una escoliosis, tumores óseos, alguna fractura también es detectable con la radiografía simple. Y la evaluación de cuerpos extraños. Aquí tenemos unas cuantas imágenes, unas cuantas patologías que pueden ser detectadas en una radiografía simple. Por ejemplo, una obstrucción intestinal alta. Reconocemos los signos, ¿verdad? Hay dilatación de asas, el signo en pila de monedas. Corresponde a un hilio mecánico, un cuadro obstructivo. Se trata de una obstrucción de intestino delgado. Después, aquí vemos una opacidad. Es una opacidad grande que está desplazando estructuras. En este caso, esto correspondió a un globo vesical. Un catéter, aquí está, les hablaba del catéter doble J, ahí está, doble J, podemos localizarlo, valorar su localización con una radiografía simple. Ya entrando al tema de los estudios contrastados. Urografía, primero tenemos que definir, saber el concepto. La urografía es el estudio radiológico contrastado del aparato urinario, nada más, así lo definimos. Tenemos dos tipos de urografía que al momento se realizan. En realidad eran tres, la percutánea más, pero bueno, esa ya no se realiza, ya pasó a la historia. Los dos tipos de urografía que aún realizamos son la urografía intravenosa y la urografía retrógrada. La urografía intravenosa es a la que también le llamamos urograma excretor o urografía excretora. Y en este tipo de urografía se procede a la inyección intravenosa del medio de contraste, por eso se llama intravenosa. Y este medio de contraste que ha sido inyectado en la vena debe ser excretado por los riñones, por eso también el otro nombre, urograma excretor, de ahí vienen los nombres. El otro tipo de urografía es la urografía retrógrada. Como su nombre lo indica, el contraste avanza desde abajo hacia arriba, por eso es retrógrada. En este caso, el contraste se administra a través de un catéter. Lo primero es colocar un catéter que llegue a la vejiga o a los uréteres, y a través de ese catéter se administra el medio de contraste. Este tipo de urografía también se conoce con el nombre de pielografía retrógrada. Pielografía es un término que se utiliza como un sinónimo de urografía, aunque no es lo más apropiado, pero alguna vez lo van a encontrar así. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Una urografía intravenosa se considera una prueba funcional. Tienen que estar funcionando adecuadamente los riñones para realizar este estudio y de alguna forma indirecta se puede valorar la función de los riñones. Si uno de los riñones no está funcionando tan bien, la urografía intravenosa lo va a poner en evidencia. ¿Cuál es ese riñón que no funciona tan bien? Entonces, esta es una prueba funcional y también anatómica, porque podemos valorar la anatomía. Vemos los riñones, podemos valorar los sistemas colectores, valoramos la vejiga. En cambio, la pielografía retrógrada o urografía retrógrada es solamente una prueba anatómica. Aquí no necesitamos que los riñones estén funcionando, no necesitamos nada de los riñones para hacer este estudio. ¿Por qué? Porque como dijimos, el contraste se administra a través de este catéter. Si se dan cuenta, aquí hay una imagen radiopaca delgadita, finita, bastante regular, que corresponde a un catéter. Esa es la forma en la que nosotros vamos a diferenciar una urografía intravenosa de una urografía retrógrada, por la presencia del catéter. No vayan a confundir el catéter con un uréter, se ven diferentes, su imagen radiológica es diferente. Entonces aquí vemos el catéter lo han llevado hasta la pelvis y ahí es donde han administrado el medio de contraste para valorar el sistema colector y luego la vejiga. Entonces, la pielografía retrógrada solo ve la anatomía, no es un estudio funcional. En cambio, la urografía intravenosa es un estudio anatómico y funcional también. Más datos de la urografía intravenosa. Permite la evaluación anatómica, ya lo dije. Después, evalúa la función renal. ¿Cómo se valora esto? Viendo cómo concentra el riñón y cómo elimina el medio de contraste.
Si hay litiasis recurrente, nos sirve este estudio, o para hacer seguimiento de litiasis post-litoctricia. Bueno, y si hay cuadros obstructivos, también es de utilidad la urografía intravenosa. ¿En qué casos no se puede realizar? Riesgo de radiaciones a mujeres embarazadas. Obviamente, a una mujer embarazada no se le puede irradiar. Si el paciente sufre de una insuficiencia renal, bueno, dependiendo del grado de insuficiencia, es que se va a valorar si se realiza algún protocolo o algo para realizar este estudio, si fuera muy necesario, o simplemente optar por otro estudio en el que no se tenga que administrar un medio de contraste. Antecedentes de reacción adversa grave al medio de contraste. Sí, porque puede provocarnos un shock anafiláctico, puede llegar a morir el paciente si existe una reacción adversa muy grave. A pesar de que hay consentimientos informados, eso no nos libera cuando sucede lo peor, ¿no es cierto? Lo importante es seguir los protocolos para poder defenderse en una de esas situaciones. ¿Cuáles son los sinónimos? Ya les estuve hablando en algún momento. Lo van a encontrar como una urografía excretora, como una pielografía intravenosa, pielografía descendente. Todo esto significa lo mismo, ¿no? Urografía intravenosa, urografía excretora, pielografía intravenosa, pielografía descendente, como quieran, pueden jugar con estos términos. Es el estudio contrastado en el que se inyecta el contraste a través de una vena. ¿Qué medio de contraste empleamos? Sabemos ya, contrastes iodados. Y si recordamos un poquito la clasificación de medios de contraste, sabemos que los contrastes se clasifican en positivos y negativos. Entre los contrastes positivos tenemos a los contrastes iodados y al sulfato de bario. Y los contrastes negativos están el aire o cualquier gas. Bueno, la clasificación sigue. Entonces, nos quedamos en los contrastes iodados. Estos contrastes iodados a su vez se clasifican en hidrosolubles y liposolubles. De estos dos ya solamente nos quedan los hidrosolubles. Los liposolubles ya pasaron a la historia. No los van a encontrar así quieran, ya no hay. Entonces estos eran los que se eliminaban por vía biliar, tenían otras vías de eliminación. En cambio, los contrastes hidrosolubles se eliminan por vía renal. Por eso son útiles para este estudio. A su vez, los contrastes hidrosolubles se clasifican en contrastes iónicos, que son los que tienen iones, y los contrastes no iónicos, que no tienen iones. De estos dos, los que preferimos utilizar, los que de preferencia, son los contrastes no iónicos. ¿Por qué? Porque al no tener iones, originan menor cantidad de reacciones adversas. Entonces, esa es la cualidad que nos permite optar siempre por los contrastes no iónicos. Y lo malo de los contrastes iónicos es que, bueno, como tienen iones, sodio, glumina, tienen mayor posibilidad de originar reacciones adversas en nuestros pacientes. Otra diferencia era el precio. Antes este costaba 80 bolivianos, este cuesta 350, así que hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, es mejor no arriesgarse. A partir de los 40 años es recomendable realizar pruebas de función renal para los estudios contrastados. Como el contraste se tiene que eliminar a través de los riñones, lo ideal sería contar con un paciente con una buena función renal. Entonces, las pruebas de función renal que se aplican son la creatinina, el nitrógeno ureico sérico, para saber a qué nos estamos enfrentando, para saber si podemos administrar el contraste sin ningún problema, o si es que tenemos que seguir algún protocolo antes de administrar el medio de contraste, o definitivamente no administrarlo si estamos entre un caso severo de insuficiencia. La preparación del paciente. El objetivo de la preparación es que el intestino grueso esté vacío. ¿Qué tiene el intestino grueso? Tiene materia fecal, tiene heces y tiene gas. En este caso, para una urografía intravenosa es estricto, no debería haber ni gas ni heces. Bueno, no siempre se puede liberar al intestino grueso del gas, pero hay que hacer lo posible porque el gas que hay y las heces que están en el intestino grueso se sobreponen al aparato urinario y nos pueden perjudicar en la valoración a la hora de realizar un estudio contrastado. Para vaciar el intestino grueso se tiene que modificar la dieta del paciente, se tiene que administrar laxantes, se tiene que realizar enemas, por lo menos un día de preparación previo al estudio. Una vez que el paciente ya realizó su preparación y llega al servicio de radiología para el estudio, lo primero que nosotros realizamos es una historia clínica. Nosotros, ¿no? En radiología,
Le hacemos una breve anamnesis, porque tenemos que saber qué estamos buscando. Tenemos que saber hacia dónde vamos a orientar nuestra búsqueda, porque si bien la solicitud nos da un diagnóstico clínico, bueno, eso es muy poco, no tenemos, a veces no es suficiente, necesitamos mucho más datos para ver si no es alérgico, y bueno, como les digo, para saber qué estamos buscando. Después de nuestra historia clínica, lo siguiente es realizar una radiografía simple, obtener una radiografía simple de abdomen. ¿Para qué? Para buscar patología y para ver la preparación. Tenemos que ver si el paciente ha logrado vaciar el intestino grueso. Posteriormente se procede a la administración del contraste, siempre registrando la hora. Y luego de administrar el contraste ya se viene la secuencia de radiografías, que vamos a explicar luego. El consentimiento informado es un requisito. Sí, se les hace firmar el consentimiento informado a todos los pacientes que se someten al estudio, porque tienen que saber que hay riesgos, tienen que saber qué van a sentir después del estudio, para que nos colaboren también. Aquí está entonces. Lo primero, la radiografía simple. Ya les decía, permite verificar la preparación. Miren, en este caso, mal preparado el paciente, hay heces, ahí están las imágenes en miga de pan, tenemos mucho aire a nivel del intestino grueso, y bueno, aquí ni en la radiografía simple se puede valorar los riñones, nada. Entonces, este paciente que llegó así al servicio de radiología, hay que despacharlo nomás, o hay que realizarle un enema o algo, pero hay que vaciar todo esto antes del estudio. Y la otra utilidad es el detectar patología. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes radiopacas de bordes definidos, irregulares, en topografía de ambos riñones. Estas imágenes radiopacas adquieren la forma del sistema colector. Corresponden a cálculos coraliformes, un tipo de cálculos que podemos encontrar en los riñones que son de gran tamaño. Bueno, para eso nos sirve la radiografía simple. Luego se procede a la administración del medio de contraste, de preferencia en las venas del codo, porque son unas venas de buen calibre, no tan tortuosas, así que soportan la administración del contraste. Esta administración debe ser lenta, debe ser con calma. Si les toca administrar este medio de contraste en el internado, hay que tomarse su tiempito, no sean impacientes, siempre valorando que no exista extravasación del medio de contraste. Porque el momento que comienza a formarse ahí una protuberancia, algo prominente, es que el medio de contraste ya se salió del vaso. Y hay que tener cuidado porque esto puede provocar isquemia, puede provocar necrosis de la piel. Hay que inyectar con mucho cuidado. Lo dice, lo que vamos a ver son los riñones, porque es el momento en el que el contraste está concentrado en el riñón, en el parénquima renal, por lo tanto el riñoncito se ve más blanco, más radiopaco, y se puede detectar patologías a nivel del parénquima renal. Luego se viene una fase excretora. Esta fase valora la eliminación del medio de contraste a los sistemas colectores, a través de los cálices, pelvis, renales y uréteres. Entonces, todo el contraste que primero está concentrado en el parénquima renal comienza a eliminarse a los sistemas colectores, a los cálices, a la pelvis y a los uréteres. Luego se viene la fase vesical. La fase nefrogénica valora la concentración del contraste en el parénquima renal. Aquí nos enfocamos en riñones. La fase excretora valora la eliminación del contraste al sistema colector. En este nos vamos a enfocar en la pelvis renal, los cálices y los uréteres. Y en la fase vesical, que valora el vaciamiento del contraste a la vejiga, nos enfocamos en eso, en la vejiga. Tenemos que ver los bordes de la vejiga, el tamaño de la vejiga, la capacidad. Luego, ahí está la rutina de radiografías que les mencionaba. Se pueden obtener todas estas radiografías durante un estudio contrastado. La primera, el nefrograma le llaman. Esta radiografía es la que se obtiene inmediatamente después de terminar la inyección o un minuto después de iniciar.
Así que al minuto, se dan cuenta, al minuto el contraste ayudado ya está en el parénquima renal y ya se puede obtener esta primera radiografía. Bueno, luego las radiografías todas son anteroposteriores, por si acaso. La siguiente radiografía anteroposterior es a los 5 minutos. Seguimos, aquí valoramos la fase nefrográfica. Seguimos viendo riñones, al igual que el nefrograma. Después, la radiografía a los 10 a 15 minutos. Aquí valoramos la fase excretora. Entonces nos enfocamos en cálices, pelvis y uréteres. Luego la radiografía a los 30 minutos. Esta es la fase vesical. Nos enfocamos en vejiga. Eso es lo que tenemos que valorar. Y en algunos centros realizan una radiografía postmiccional, que es al paciente le envían al baño y una vez que ha vaciado le vuelven a realizar otra radiografía para ver el residuo postmiccional. Entonces, de todas estas radiografías, tal vez no les envíen todas, no esperen que les envíen todas estas radiografías de todos los centros radiológicos. Las más importantes son estas tres: la de los 5 minutos, la de los 10 a 15 y la de los 30. Estas casi siempre les van a enviar, o les tendrían que enviar para valorar las tres fases. Entonces es un mínimo de 4 radiografías que ustedes deberían recibir en una urografía intravenosa: la radiografía simple, la radiografía para ver riñones, la radiografía para ver cálices, uréteres, pelvis y la radiografía para ver vejiga. Esas cuatro radiografías principalmente. Si les envían el nefrograma más, bueno, perfecto. Si les envían la postmiccional, bueno, está bien. Pero recuerden que mientras menos irradiemos al paciente, mucho mejor. Y aquí está la primera radiografía de la que hablábamos, el nefrograma al minuto. Al minuto de haber inyectado el contraste, este contraste ya está concentrado en el parénquima renal. Por eso lo vemos más radiopaco. En este momento se puede apreciar muy bien los bordes, se pueden detectar algunas lesiones como tumores, quistes en el parénquima renal. Y aquí hay una secuencia que dice, a ver, primero la radiografía simple. Sabemos la radiografía simple, hay que ver preparación y hay que ver la anatomía, ¿no?, del aparato urinario, buscar patología, si hubiera una masa renal, si hubieran litos, imágenes sospechosas de piedras, tenemos que detectarlas aquí. Bueno, no hay nada, pasamos a la siguiente. Este es el nefrograma, la radiografía del minuto. Miren, este sí es un buen nefrograma. Hay tanto contraste concentrado en los riñones que se pueden ver radiopacos, se ven blanquitos, muy bien definidos y podemos detectar patología. Miren cómo el aire del intestino puede perjudicar en la valoración de los riñoncitos. ¿Qué tal ahí? Justo hay un tumorcito y no lo vamos a ver por culpa del aire que está sobrepuesto al riñón. Vamos, la siguiente radiografía, la de los 5 minutos. Seguimos viendo riñones a los 5 minutos. Aún está concentrado el medio de contraste en el parénquima renal. Así que aquí nos enfocamos en riñones, si no recibieron el nefrograma. Después, a los 15 minutos, ya comenzó a eliminar el riñón, el medio de contraste. Comienza la eliminación. Entonces, se va a contrastar los cálices, la pelvis y los uréteres. Que no les extrañe no observar ambos uréteres en toda su longitud. Aquí se lo ve al uréter, pero este lado no. No quiere decir que haya algo patológico. Simplemente el uréter tiene su peristaltismo. Así que si no lo vemos en todo su trayecto, así, pues solo que se ha contraído, nada más, durante el estudio. Luego se relaja y permite observarlo seguramente en otras placas si se lo va a ver. Muchas veces piensan, no se lo ve el uréter, no, si se va a ver, hay obstrucción, sí, nos podemos imaginar esas cosas, pero tendría que haber una dilatación proximal y no la hay. Entonces es normal no ver al uréter en todo su trayecto. Algo bonito, vayan fijándose. En la primera radiografía, los riñones están blancos, totalmente blancos. A la de los 5 minutos, siguen blancos, pero un poquito menos que al minuto. A los 15 minutos, miren cómo está ya menos blanquito, menos radiopaco, y es que ya está eliminando el contraste que concentró. La radiografía de los 30 minutos, menos radiopaco aún, ya se parece a la radiografía simple casi, ¿no? ¿Y por qué? Porque el contraste ya se eliminó y ya se está vaciando hacia la vejiga. Ya se puede valorar en esta radiografía la vejiga. Y aquí está la última, la postmiccional. Igual, nuevamente.
tiempos, eso quería aclararles, no a todos los pacientes se hacen las radiografías a los 5, a los 15, a los 30, eso varía dependiendo cómo vamos encontrando. Si en nuestra primera radiografía, a los 5 minutos, vemos que va a tardar en eliminar todavía el medio de contraste, la siguiente, para ver uretres, la tomaremos pues a los 20, 25. Y si vemos que a los 20, 25 minutos la vejiga está vacía todavía, bueno, la de la fase vesical no va a ser a los 30, tendremos que esperar un poco más, a los 45, a los 50, a la hora incluso, o cuando el paciente diga que ya tiene ganas de hacer pis. Así que eso de los tiempos es relativo. En la mayoría sí, se hace a los 5, a los 15, a los 30, pero eso puede variar dependiendo de los hallazgos. Tal vez alguna vez se van a encontrar este término en un estudio contrastado, en el informe. ¿Qué dice? Exclusión renal. ¿Qué quiere decir exclusión renal? Es aquel riñón que no concentra ni elimina el medio de contraste radiológico. ¿Y por qué no concentra ni elimina? Porque tiene su función alterada. Puede tener un grado de insuficiencia leve o un grado de insuficiencia severo, algo crónico. O sea, en ese caso ya no van a concentrar ni eliminar nada. Aquí podemos observar que hay una asimetría en el aspecto de ambos riñones. El lado derecho, por lo visto, está concentrando muy bien, está eliminando, está vaciando el medio de contraste. Pero en el lado izquierdo se ve que está el riñón ahí, pero no está tan definido como el lado derecho, tiene unos bordes más difusos, está más oscurito, no está concentrando de igual forma. Su eliminación es tardía, tampoco está eliminando al mismo tiempo que el otro, debería ser así, debería eliminar al mismo tiempo. Está eliminando un poquito y algo también está vaciando, miren, así que esto nos indica que este riñón, si bien está funcionando, no lo está haciendo de la misma forma que el lado derecho. Entonces aquí hay un grado de insuficiencia renal. Y si es un riñón totalmente insuficiente, bueno, ese se va a quedar como en la radiografía simple. No va a concentrar, no va a eliminar, no va a vaciar, y a eso se denomina exclusión renal. En relación al otro estudio, la pielografía retrógrada, a ver, ¿qué es lo importante de todas estas letras? Es invasivo, porque hay que cateterizar. Se realiza a pacientes con insuficiencia renal. Si no se puede administrar el contraste por vena, bueno, se puede optar por este estudio. Si tiene alergia el paciente al medio de contraste, bueno, también se puede realizar este tipo de estudio. Y permite la visualización de la vejiga, uréteres, pelvis renal. Nada más. Todo el sistema colector y la vejiga. No nos permite valorar parénquima renal. Esa es la diferencia con el otro. Otro estudio importante, la cistouretrografía. Es un estudio bastante realizado. Es un estudio contrastado de vejiga y uretra, como su nombre lo dice. Cisto, vejiga, uretro, la uretra, grafía. El divertículo paraureteral. A nivel de la topografía de los uréteres, ahí es donde se puede encontrar el divertículo. Si hay estenosis uretral, también, si hubiera algún área de estenosis, también se puede ver. Falsas vías, estrechez inflamatoria, compresión extrínseca prostática. Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este cistouretrograma retrógrado, o cistouretrografía retrógrada, ¿qué se pone en evidencia? Miren, hay un área dilatada de la uretra, pero esto es secundario a algo, secundario a un área de estenosis. A nivel de la uretra prostática hay un estrechamiento. Eso es porque seguramente hay una hipertrofia prostática que está originando el estrechamiento de la uretra y esta región está dilatada porque se está ejerciendo gran presión para que la orina pueda pasar hacia la vejiga y lo está haciendo mínimamente. Divertículos vesicales, ahí está, podemos ver divertículos. Los divertículos, ya sea en la vejiga, en el esófago, en el estómago, en el intestino, todos se ven de la misma forma. Se ven como formaciones saculares que se comunican con la luz de la estructura. Por lo tanto, si la vejiga tiene orina, se llenan de orina. Si la vejiga tiene contraste, se llena de contraste. La ecografía, una herramienta muy útil. Lo que les decía, es el primer estudio de elección para pacientes con sospecha de patología de aparato urinario. Lo primero que se solicita. ¿Qué se puede valorar en relación al riñón? Tamaño, la forma, la situación, buscar patología. El uréter, igual, se puede ver si hay dilatación, si hay estenosis, si hay obstrucción.
La vejiga también, valoramos forma, tamaño, patología. Hay que ver la pared de la vejiga para ver si no hay procesos inflamatorios o tumorales. Después, otra cosa importante, determina la naturaleza sólida o quística de las lesiones. Esa es la gran ventaja de la ecografía. Cuando hay una masa, por ejemplo, en el riñón, digamos, podemos determinar con la ecografía si es quística o es sólida. Nos lo permite la ecografía. Podemos ver piedras también, se puede identificar litiasis, pero bueno, piedritas que sean de un tamaño razonable, ¿no? A veces piedras muy pequeñitas no se ven con la ecografía. Pero las piedras tienen que ver a nivel de riñones o en segmento proximal del uréter y a nivel distal. Lo malo es que la ecografía no nos permite valorar las piedras que están en la región intermedia de los uréteres, porque ahí se sobrepone el gas, se sobrepone el intestino y es más difícil valorar. Después es el primer método en pacientes pediátricos. Recuerden, a los niños hay que tratar de no irradiarlos, no es irradiarlos así alegremente. Los niños no, mejor optar siempre por estudios en los que no se tenga, no se vea la necesidad de irradiarlos. Así se ve en la ecografía un riñoncito. La característica de un riñón normal es que va a tener una zona central blanca, hiperecogénica, ya sabemos utilizar, ya sabemos los términos, y una zona central periférica oscura, hipoecogénica, que corresponde al parénquima. Entonces el parénquima renal es oscuro y el seno renal es blanco, hiperecogénico. ¿Qué hay a nivel del seno renal? Aquí vamos a encontrar los sistemas colectores, las estructuras vasculares, estructuras linfáticas, grasa, por eso se ve blanquito. Y el parénquima renal, aquí vemos la corteza y la médula. Las pirámides de Malpighi también se pueden observar en ecografía. La vejiga, como tiene orina en su interior, todo líquido en ecografía se ve negro. Así que vamos a encontrar a la vejiga como una estructura de contenido anecoico, negro. Lo importante es valorar siempre la pared. Una pared normal tiene menos de 3 milímetros. Debe ser delgada, como en la vesícula, es lo mismo, menos de 3 milímetros. Un engrosamiento de la pared de la vejiga nos indica que hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, cistitis. Entrando a la tomografía, es el mejor estudio, no hay nada que decir al respecto, es lo mejor que hay. Se pueden realizar reconstrucciones volumétricas de este tipo, miren, perfecto, bonito, para valorar adecuadamente el aparato urinario. Aquí tenemos una tosis renal, ¿no? Hay un descenso del riñoncito y por eso el uréter está tortuoso. Había hablado de dos tipos de tomografía. La pielotomografía, que es la tomografía sin contraste, y se solicita para la valoración de litos. No se vayan a olvidar eso. Quieren ver litiasis del aparato urinario, tienen que solicitar una tomografía sin contraste que se llama pielotomografía. Lo otro es la urotomografía, en la que sí se administra el medio de contraste, que nos permite valorar tumores, procesos inflamatorios, abscesos. La resonancia magnética. De utilidad en pacientes alérgicos al contraste que se utiliza en una tomografía, por ejemplo. Si no se puede realizar la tomografía contrastada, bueno, hay que ir a la resonancia. Después, nos permite valorar también la función renal. Sí se puede realizar más frecuente. Habíamos dicho que las malformaciones congénitas sí se pueden valorar con los diferentes estudios. Pedrosa nos indica una clasificación de las malformaciones, puede estar alterado el número, hablamos de agenesia, riñones supernumerarios, puede haber alteraciones de la posición, hablamos de las vías simples, cruzadas, una tosis cuando desciende el riñón, ¿no ve? Malrotación también. Anomalías de fusión, el riñón en herradura, el principal representante. Anomalías de tamaño, un riñón muy pequeñito, la hipoplasia renal. Anomalías de forma, los pseudotumores, ahí están las hipertrofias de la columna de Bertin, por ejemplo, ya vamos a ver. Anomalías de estructura, cuando presentan muchos quistes, la enfermedad quística congénita.
Anomalías de la pelvis y de uréteres, bueno, las duplicaciones piélicas, el megauréter, uréter retrocavo, el ureterocele, pelvis bífida, bueno, vamos a ir viendo algunas. La primera, las del número, agénesis renal. Hay gente que nace con un solo riñón. Generalmente es unilateral. No es tan infrecuente, se ve nomás, se ve en estos casos, pero bueno, el paciente puede vivir normal. Si tiene un solo riñón no hay mucho problema. Es más frecuente en los varones y afecta principalmente al lado izquierdo. Sí, eso yo lo vi, lo puedo corroborar. ¿Cómo se ve en la radiografía contrastada? Incluso en una radiografía simple ya se puede valorar eso, ¿no ve? No se observaría una sombra renal. Pero la radiografía contrastada ya es definitiva. Aquí se ve un riñón, el aparato colector, el sistema colector, pero en este otro lado nada. La tomografía es lo mejor. Si aquí quedaba alguna duda, ay, pero parece no ser una exclusión renal, que medio que yo me imagino parece que hay algo, no. La tomografía es lo mejor, en la tomografía no hay donde perderse. Aquí está el riñón izquierdo, el lado derecho no, agenesia renal derecha. Riñones supernumerarios, anomalía congénita rara. Existe un tercer riñón pequeño y rudimentario con una vascularización independiente, esa es la característica. Y bueno, puede estar fusionada, puede haber fusiones, hay diferentes formas de observarlo. Se puede detectar por ecografía. Miren, lado derecho, un riñón normal. Lado izquierdo, ahí está, como dos riñoncitos, ¿no? Uno fusionado al otro, riñón supernumerario. En este caso, en el estudio de tomografía, la reconstrucción permite valorar esto. Uno, dos y un riñón supernumerario por ahí. La ectopía renal. La ectopía renal puede ser simple y puede ser cruzada. La simple, en la simple, el riñón no está en su lugar, pero mantiene su lado. Así que puede la ectopía renal es que la longitud del uréter y la vascularización del riñón se adaptan a la posición del riñón. Por lo tanto, si es un riñón pélvico, por ejemplo, vamos a ver un uréter pequeñito que se adapta a la posición. Y probablemente la vascularización no la reciba de la aorta, sino de los vasos ilíacos. Así que esa es la característica que nos permite diferenciar renal de una ptosis renal, por ejemplo. Clasificación. Podemos encontrar una ectopía pélvica, lumbar, abdominal, cefálica, torácica. Hay casos, el riñón está en el tórax. Bueno, son casos rarísimos, pero sí se puede observar diferentes localizaciones del riñón. Este es un ejemplo de una ecografía, les ubico un poquito, esta es la vejiga, y ahí está la típica imagen del riñón, oscuro hacia afuera, blanco adentro. Está al lado de la vejiga, es un riñón ectópico pélvico, porque está en hueco pélvico. En los estudios contrastados, bien fea esta imagen, ahora vamos a ver otra. Bueno, esta era esta misma. Feita, ¿no? Pero bueno, el riñón también está de localización pélvica, pero la tomografía ya es clarísima. En la tomografía ya se puede determinar la forma, el tamaño exacto del riñón, se puede ver de dónde recibe su vascularización, e incluso valorar la longitud del uréter con mucha facilidad. Este ejemplo está más clarito. Aquí está el riñón derecho. Si no lo ven mucho, sí van a ver el sistema colector que nos ayuda a diferenciarlo. Tiene su uréter, bien. El riñón izquierdo no está en su lugar. Buscamos un poquito más abajo, aquí está el riñón izquierdo, vemos pelvis renal, su pequeño uréter que se adaptó a la posición. Esta es una reconstrucción volumétrica de una tomografía y miren, el uréter de pequeño tamaño, esto nos confirma que es un riñón ectópico, así nació el paciente. En caso de ptosis renal, veríamos el uréter de una longitud normal, pero ahí todo tortuoso, ¿no es cierto? Doblado, dependiendo qué tan bajo esté el riñón. Otro ejemplo, una reconstrucción volumétrica, vemos el riñoncito, su uréter pequeño y el otro normal. Esto era para mostrarles la vascularización. Cómo la vascularización y la longitud del uréter se adaptan a la posición del riñón. La ectopía renal cruzada, que dice, uno de los riñones se sitúa en el lado contrario cruzando la línea media.
y los uréteres terminan en su localización correcta. Bueno, eso es la ectopía cruzada. Los dos riñones están en el mismo lado. El riñón cruzó la línea media. Eso es la diferencia de la simple. Pero la característica es que los uréteres sí desembocan donde tienen que hacerlo. Así que el uréter cruza la línea media y va a desembocar en su localización habitual. Las reconstrucciones volumétricas ideales para valorar, ahí vemos un riñón, el otro riñón, los dos del mismo lado, los uréteres desembocando donde deben hacerlo. Puede existir fusión de los riñones. Generalmente, si los dos riñones están en el mismo lado, en muchos casos, mejor dicho, puede haber fusión de esos riñones. O pueden no estar fusionados, como en este caso. Pero a veces tienden a fusionarse. Prosis renal, lo que hablábamos, el riñón está descendido. Esta persona nació con su riñón en su localización habitual. Por algún factor, el riñoncito descendió. Hay que saber diferenciar de la ectopía renal. Y ya sabemos cómo, viendo el uréter. Hipoplasia renal, es el riñón más pequeñito. Tiene todo este riñoncito, tiene todo, solamente que es de menor tamaño, nada más. Y si se trata de un caso, si una hipoplasia bilateral, bueno, eso ya va a una insuficiencia renal. Así se ve en un estudio contrastado. Aquí tenemos un riñón pequeñito, el otro riñón más grande, porque hay una hipertrofia compensadora, eso sabemos. Entonces este riñón pequeñito tiene todo, pero en chiquitito, nada más. En la pieza anatómica se puede observar algo así. Hipoplasia renal vista en tomografía, clarito, ¿no? Aquí tenemos el corte transversal del riñón derecho y el corte transversal del riñón izquierdo que pone en evidencia su reducido tamaño. Aquí cortes longitudinales también, para valorar hipoplasia. Riñón en herradura, una anomalía de fusión, la anomalía más frecuente de fusión. Entonces, ambos riñones están unidos por un istmo, y el istmo pasa por delante de la aorta. Generalmente la fusión suele ser de los polos inferiores, este es el más frecuente. También se pueden fusionar los polos superiores, puede haber fusión de ambos polos. Ahí tenemos el riñón en panqueque o riñón en torta. ¿Qué signos radiológicos? ¿Cómo se puede identificar en un estudio contrastado? Primero que hay malrotación bilateral, sí, la rotación de estos riñones está alterada. Cálices inferiores medializados, ¿ven? Los cálices inferiores se aproximan a la línea media. Y la dilatación del sistema pielocaliciano, que también es secundario a un cuadro de fusión. Si nosotros seguimos el borde de este riñoncito, se continúa hasta el otro lado. Y puede ser también valorado en una radiografía contrastada, e incluso en la radiografía simple, si le prestamos mucha atención, también se ve en la radiografía simple. Aquí está, un estudio contrastado, nos muestra el riñón en herradura, pero el estudio de tomografía ya es lo mejor, no hay donde perderse. Aquí está, ese istmo que dice, esa fusión que está por delante de la aorta, se pone en evidencia con mucha facilidad en una tomografía. Aquí el estudio es contrastado, se puede ver cómo se fusionan los polos de los riñones, y esta fusión se la puede observar por delante de la aorta. También se puede diagnosticar por ecografía, por si acaso. Yo he visto varios casitos con la ecografía simplemente. Aquí está, bonito, una reconstrucción coronal de un riñón en herradura. Con la tomografía no hay donde perderse. Luego tenemos los pseudotumores. Entre los pseudotumores es este el principal. Parece un tumor, es un tumor falso, y está dado por una columna de Bertin prominente. Nada más, hay que tener cuidado con eso. Hay columnas de Bertin prominentes que pueden simular la presencia de tumores. Así que nada más hay que prestar atención para no estar dando diagnósticos equivocados. Duplicaciones ureterales. Esta es la patología más frecuente. Es una de las anomalías más frecuentes del tracto urinario. Sí, y se ve bastante, se ve muy seguido. No imaginan la frecuencia con la que se ve esto. Puede ser completa, puede ser incompleta. Una duplicación completa. En la duplicación completa, ambos uréteres desembocan por separado a la vejiga, como en este ejemplo. En la duplicación incompleta, los uréteres se fusionan antes de llegar, en algún punto se fusionan y desemboca un uréter único. Por ecografía esto es lo que vemos. Vemos el riñón, como ya sabemos, no veo oscurito por fuera, blanco por dentro, el seno renal. La característica es que vamos a ver el seno renal dividido por una imagen
por el parénquima. A ver, permítame un momentito. No me van a dejar terminar. Entonces, esta es la imagen que se ve en una ecografía. El seno renal dividido, ¿no es cierto? Vemos dos senos renales. Esta es la duplicación del sistema colector intrarrenal. El estudio contrastado es ideal para valorar estas duplicaciones. Y vemos un riñoncito. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está un riñón y podemos observar una duplicación ureteral. Hay duplicación de la pelvis y también hay una duplicación ureteral, pero esta es una incompleta. Miren, se fusionan aquí y desemboca un solo uréter. Entonces aquí hay una duplicación incompleta. En este caso vemos la duplicación completa. Vemos dos uréteres y los dos uréteres llegan por separado hacia la vejiga. No simplemente hay duplicaciones, en algún caso muy raro se ha visto triplicaciones, 3 uréteres, 3 pelvis renales. Y en este caso, bueno, tal vez son completas, aunque parece que se fusionan al final. Ureterocele, otra patología que también se ve, y se ve con bastante frecuencia. ¿Qué es el ureterocele? Dilatación quística del uréter distal intravesical. Entonces, dilatación, ahí está, dilatación quística, porque parece un quistecito, del uréter distal intravesical, dentro de la vejiga se ve esta dilatación. Así se ve en un estudio contrastado. El signo radiológico es el signo de la cabeza de cobra, justamente por eso, porque parecería una viborita con la cabeza ancha. Y esta es la imagen que se observa en un estudio de ecografía. La dilatación quística, realmente se ve como un quiste dentro de la vejiga. Así se ve un ureterocele. La tomografía también nos permite valorar el ureterocele, y lo mismo, el signo de la cabeza de cobra. Ahí va el uréter y parecería que se ensancha, mejor dicho, no parece, se ensancha la región distal, y esa es la dilatación quística, que nos recuerda a una cobra, una viborita con la cabecita ancha. Y aquí también se puede ver. La enfermedad poliquística es una anomalía hereditaria, es un trastorno hereditario congénito, que se caracteriza porque el riñón está lleno de quistes. Mientras más quistes tiene, bueno, se va afectando más la función del riñón, así que estos casos terminan en una insuficiencia renal. Esta es una ecografía y los quistes se ven así. Como son, los quistes, ¿qué son? Son como bolsitas de agua. Entonces los vamos a ver como imágenes anecoicas, redondeadas, múltiples. Este caso ya es extremo, miren, lleno de quistes. Aquí no hay nada de parénquima, ni siquiera se puede diferenciar al riñón, solamente vemos los quistes. Cuadros obstructivos, la uropatía obstructiva. A ver, ¿qué está algo importante aquí? Ya. Cualquier alteración del transporte de orina entre papilas y el meato urinario. Bueno, obviamente, obstructivo. Puede tener diferentes causas: inflamatoria, neoplásica, litiásica, iatrogénica. Puede tener múltiples localizaciones, desde el sistema colector, uréteres, vejiga, hay diferentes lugares. Después, constituye una de las pocas causas reversibles que pueden conducir a una insuficiencia renal. Así que hay que detectarlo a tiempo, porque si no se lo detecta a tiempo, esa obstrucción va a provocar una insuficiencia renal, que pudo haber sido evitada. Y se suele acompañar de hidronefrosis, generalmente. En relación a las litiasis renoureterales, lo que tienen que saber es que el 90% de los cálculos son radiopacos. Así que hay un 10%, hay un pequeño porcentaje que no se ven en la radiografía, son los cálculos radiolúcidos. Por lo tanto, si la radiografía simple no nos muestra piedras, no podemos descartarlas en un 100%. Puede ser que estén ahí unas piedras radiolúcidas y por eso no se las ve. Los cálculos de ácido úrico son los radiolúcidos, por ejemplo. En la ecografía, ¿cómo se ve la litiasis renal? Un lito, una piedra, ya sea en vesícula, en páncreas, en riñones, donde sea que se localice, se observa como una imagen radiopaca que origina sombra acústica posterior. Si no tiene sombra, no podemos asegurar que sea una piedra. O sea, sí o sí tenemos que ver una sombra detrás de la imagen blanca, detrás de la imagen hiperecogénica, para asegurar que se trata de un lito. Por ejemplo, una litiasis ureteral distal. Aquí la vamos a encontrar. Esta unión uretero-vesical, que es la más estrecha, generalmente ahí es donde se alojan las piedritas.
Ven aquí la piedrita, es una imagen radiopaca con sombra acústica. Lo mismo aquí, una imagen radiopaca, una imagen hiperecogénica con sombra acústica. Como hay una obstrucción distal, ¿qué va a originar? La dilatación del segmento proximal del sistema colector. A esto se denomina hidronefrosis, dilatación del sistema colector proximal. Podemos encontrar también piedras en vejiga. Esta es una vejiga que tiene paredes gruesas. Aquí hay una cistitis. Pero en el interior de la vejiga vemos la imagen radiopaca con sombra, un lito de gran tamaño. La orografía intravenosa también nos permite valorar datos de obstrucción por piedras. Después, a ver, ¿qué dice aquí? Signos clásicos de obstrucción ureteral. Opacificación tardía de sistemas colectores. Claro que sí, porque hay un proceso obstructivo. Nefrograma tardío, va a tardar en concentrar el medio de contraste. O persistente, no se va a perder, va a estar todo el tiempo blanco eso. Dilatación de sistemas colectores o uréteres proximales al punto de obstrucción. Y la persistencia de la columna de contraste en el uréter obstruido aún después de la radiografía postmiccional. Sí, ¿verdad? Si hay una piedrita que no está dejando pasar el contraste, vamos a seguir viendo ese contraste retenido a pesar de que el paciente vaya al baño, de que haya pasado 1 o 2 horas, vamos a seguir viendo eso. Hidronefrosis o ureterohidronefrosis. ¿Qué quiere decir hidronefrosis? La dilatación del sistema colector renal. Ureterohidronefrosis. Además de la dilatación del sistema colector renal, hay dilatación de uréteres. Eso. Puede presentarse, o se presenta, mejor dicho, en cuadros obstructivos. La tomografía. La tomografía es el estudio de elección para valorar litiasis renoureteral. ¿Qué nos permite? Una visualización directa. Podemos localizar la piedrita, medir el tamaño, valorar la densidad de la piedra para saber qué tan densa es. Podemos valorar signos de obstrucción. También permite valorar patología urinaria que no sea litiásica, tumoral, por ejemplo, o inflamatoria. Se puede valorar patología extraurinaria, que pertenezca a otros aparatos. Detecta litos radiolúcidos, esa es la ventaja. Lo que no hace la radiografía, sí lo hace la tomografía, sí detecta estas piedras radiolúcidas. La desventaja es que emplea una dosis de radiación alta. Y aquí tenemos la pielotomografía, la que nos permite valorar las piedritas. Piedritas pequeñitas, esta está en el riñón izquierdo. Aquí tenemos un lito pequeñito en uréter distal izquierdo. También aquí hay una piedrita, pero está en unión con pielo-ureteral, está provocando una hidronefrosis del riñón de ese lado. Y esta reconstrucción coronal nos permite valorar a la piedra en el trayecto del uréter. El reflujo vesicoureteral, otra patología, es el paso anómalo de orina desde la vejiga al uréter, nada más eso. ¿Qué dice? El estudio de elección, cistouretrografía retrógrada miccional. Si ustedes quieren valorar reflujo vesicoureteral, tienen que solicitar el estudio de esta forma, cistouretrografía retrógrada miccional. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene que orinar durante el estudio para que se ponga en evidencia el reflujo. Después, el grado de dilatación define la indicación de tratamiento conservador o quirúrgico, obviamente. Y hay 5 grados. Les voy a pasar la presentación, así que lo van a tener. Y está en el internet. Grado 1, si vemos que el reflujo alcanza al uréter, pero no lo dilata. En el grado 2, no solo alcanza al uréter, también a la pelvis renal y a los cálices, pero no los dilata. El grado 3, igual, llega hasta los cálices, pero ya hay una leve dilatación. En el grado 4, la dilatación es moderada. Y en el grado 5, la dilatación es severa. Eso es. Aquí tenemos el grado 1. Hay reflujo, pero solo al uréter. Grado 2. El reflujo alcanza al sistema colector intrarrenal. El grado 3. Hay reflujo hasta el sistema colector intrarrenal, pero hay una leve dilatación de las estructuras. En el grado 4, este reflujo provoca una moderada dilatación. Y en el grado 5 ya es extremo, una marcada dilatación. Masas renales. Bueno, lo ultimito, ya son 2 diapositivas, ya no se aburran. ¿Qué dice? Cualquier lesión ocupante de espacio en el parénquima renal o en el sistema colector. Sí, puede estar a ambos niveles. En la vejiga también. La ecografía es de gran utilidad para la caracterización de estas masas. Como habíamos dicho, permite diferenciar si son sólidas o si son quísticas.
El quiste simple renal, por ejemplo, ahí está, es la lesión renal más frecuente. En la ecografía se observa así, como una imagen anecoica, negra, porque es como una bolsita de agua, lo decíamos. En cambio, la tomografía nos muestra los quistes de esta forma. Imágenes hipodensas, redondeadas, de bordes bien definidos, que dependen del riñón. Se supone que un estudio contrastado también nos puede sugerir la presencia de una masa, y eso debido al desplazamiento que hay de los cálices, la deformación que existe en el riñoncito, como en este caso. Pero bueno, en la tomografía ya no hay donde perderse, es el mismo caso. Miren, se observa la lesión, esta es la masa que es dependiente del polo superior del riñón derecho. Y lo último, nada más, con esto terminamos. Si la masa tiene menos de 4 centímetros, la ecografía permitirá establecer su naturaleza sólida o quística, ya sabemos, para conocer su composición y su comportamiento con contraste. Para definir la conducta está indicada la tomografía, y en caso de que no se pueda realizar tomografía, se puede hacer la resonancia. Entonces, si la masa tiene menos de 4 centímetros, la ecografía, la utilidad es que nos permite definir si es sólido o quístico. Y si queremos ver cómo se comporta con el medio de contraste, bueno, ahí solicitamos la tomografía. Si no se puede realizar una tomografía, pasamos a la resonancia magnética. Y en aquellas masas mayores a 4 centímetros, estas tienen que evaluarse con tomografía y resonancia magnética con contraste para definir las relaciones con las estructuras vecinas. Hay que ver si es invasiva o no. Y en algún caso también estadificar el tumor si se trata de un caso de un tumor maligno. Bueno, nada más eso. Muchas gracias por su atención. Les voy a enviar la presentación a su representante. Hoy mismo es la promesa del anterior también, así ya todos cuentan con esta presentación, y el examen va a salir de la diapositiva, ¿ok? Así que estudien, por favor. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.